Pensemos un poco en las propiedades de los alcoholes. Así que la fórmula general para los alcoholes vimos que es algún tipo de grupo o cadena de carbonos unido a un oxígeno, unido a un hidrógeno, y por supuesto el oxígeno va a tener dos pares solitarios, justo así. Comparemos esto con el agua. El agua se ve algo así. Tienes un hidrógeno unido a un oxígeno unido a otro hidrógeno con dos pares solitarios. Ahora, en el caso del agua, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, así que atrae a los electrones. Así que tienes una carga parcialmente negativa en el extremo del oxígeno. Y luego tienes cargas parcialmente positivas. Tienes cargas parcialmente positivas en los extremos de hidrógeno. Y eso es lo que le permite al agua unirse a ella misma, a no tener un punto de ebullición ridículamente bajo. Y déjame mostrarte esto. Déjame copiar y pegar esto. Y ya has visto todo esto en química ordinaria. Corto y pego. Déjame dibujar más moléculas de agua aquí. Y déjame dibujar otra molécula de agua aquí. Y ya que en el agua el extremo del oxígeno tiene cargas parcialmente negativas y los extremos de hidrógeno tienen cargas parcialmente positivas, el oxígeno de una molécula de agua va a ser atraído por el hidrógeno de otra molécula de agua. Y ya hemos visto esto antes. Estos se llaman enlaces de hidrógeno, por lo que esto de aquí es un enlace de hidrógeno. Enlace de hidrógeno. Exactamente lo mismo puede pasar con los alcoholes, pero los alcoholes solo tienen la carga parcialmente positiva en el hidrógeno. No sabemos exactamente lo que está pasando aquí. Seguramente tenemos carbonos enlazados al oxígeno y los carbonos no son son razonablemente electronegativos, no van a atraer tanto a los electrones como lo hace el hidrógeno. Así que en el caso de los alcoholes, déjame dibujar, en lugar de tener esta R como radical aquí, déjame hacerlo un poco más concreto, déjame dibujar un verdadero alcohol. Un ejemplo de alcohol es el metanol. Podríamos tener el metanol, que se ve algo así. Tiene un hidrógeno justo aquí. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que tienes una carga parcialmente negativa aquí y luego tienes una carga parcialmente positiva ahí. Así que también, debido a los enlaces de hidrógeno, va a tener un punto de ebullición razonable. No va a pasar directamente a estado gaseoso y va de hecho a intentar unirse a sí mismo. Así que déjame copiar y pegar esto. También puede formar enlaces de hidrógeno, pero no van a ser tan fuertes como los del agua. Y es por eso que algo como el metanol, de hecho, tiene un punto de ebullición más bajo que el del agua. Es más fácil hacerlo ebullir. Es más fácil romper estos enlaces porque no tienes tantos enlaces de hidrógeno. Así que este es un ejemplo de enlaces de hidrógeno con metanol. Ahora, ya que el metanol puede tener enlaces de hidrógeno y tiene esta ligera polaridad y el agua también tiene enlaces de hidrógeno, el metanol es miscible en agua y lo que eso significa es que es soluble en agua en cualquier proporción, sin importar la cantidad de metanol o la cantidad de agua que tengas, es soluble. Así que si fuera a dibujar algunas moléculas de metanol,
De hecho, aquí está el agua, así que si dibujas una molécula de metanol aquí, esto tendría un enlace de hidrógeno aquí. Si dibujo otra molécula de metanol, tal vez por aquí, tendrías otro enlace de hidrógeno justo ahí. Y eso es lo que le permite al metanol ser soluble en agua. Ahora, mientras esta cadena crece, o si tienes alcoholes con cadenas de radicales más grandes, entonces se vuelven cada vez menos solubles en agua, pero el punto de ebullición de hecho se eleva. Y pensemos en por qué pasa eso. Así que si tengo algo como, y déjame dibujar al butanol. El butanol va a tener 4 carbonos, así que será H3C, CH2, CH2, déjame escribirlo así, H2C, y luego este carbono, ese último carbono de ahí, va a estar unido al oxígeno, que va a estar unido al hidrógeno. Y ahora, cuando tienes una situación como esta, el oxígeno va a tener una carga parcialmente negativa y el hidrógeno aún tendrá la carga parcialmente positiva, igual que como lo vimos con el agua y el metanol. Pero ahora tienes esto grande de aquí, que no tiene polaridad. Esta parte del alcohol no va a ser soluble en agua, por lo que le va a dificultar a esta parte ser soluble en agua. Así que esto de aquí es menos soluble, esto es menos soluble y aún va a ser un poco soluble, porque al tener este oxígeno aquí aún tendrás un poco de enlaces de hidrógeno, aún existirán enlaces de hidrógeno, pero esta parte es como, y puedes imaginar que no quiere disolverse en agua, es no polar. Esto es, de hecho puedes, desde un punto en particular es soluble en agua, pero no en cualquier proporción. Así que el metanol es miscible. Y déjame escribir esto. Esto es una nueva palabra. No creo haberla usado antes en el contexto de los videos de química orgánica. Entonces, el metanol es miscible. Miscible, lo que significa que es soluble en cualquier proporción. Soluble en cualquier proporción. Por lo que no me importa qué porcentaje es qué porcentaje es metanol, qué porcentaje es agua. El metanol va a disolverse en el agua en cualquier proporción. Si ves al butanol, es soluble, pero no en cualquier proporción. Si tienes 1 tonelada de butanol, parte de él no se disolverá en el agua. Entonces, esto es soluble. El butanol es soluble, pero no miscible. No miscible en agua. En agua. Si tienes demasiado butanol, parte de él no será capaz de disolverse. Si esto fuera un decanol o algo con una cadena de carbonos muy larga, entonces realmente sería muy poco soluble. Podrás disolver un poco de las moléculas en el agua, pero la mayoría de ellas no se disolverán. Y la razón por la cual los alcoholes tienen un punto de ebullición razonable, bueno, no muy bajo, es porque son capaces de hacer estos enlaces de hidrógeno. Pero dirás, estas cadenas de carbono más largas presentarán menos enlaces de hidrógeno.
quizás éstas tengan puntos de ebullición menores. Pero de hecho, mientras más largas sean las cadenas, tendrán puntos de ebullición más altos, y eso se debe a que estas cadenas pueden interactuar entre ellas, por lo que entre más grande sea la cadena, R más largas o cadenas de R más largas, puedo decir mayor será el punto de ebullición en un alcohol. Mayor punto de ebullición. Es más difícil. Necesitas más calor en el sistema o la temperatura debe de ser mayor para que las moléculas se separen. Y eso es porque esta es una molécula de butanol y otra molécula de butanol puede verse así. Tienes un oxígeno y un hidrógeno y luego tienes a los carbonos, tienes tu CH2, CH2, H3C. Tienes este otro butanol aquí y la interacción entre estas dos cadenas depende, estas son las fuerzas de Van der Waals. Esto de aquí tendrá interacciones polares, tendrán enlaces de hidrógeno. Hemos visto eso múltiples veces ya, pero esto de acá tendrá las fuerzas de dispersión de London, que es un subgrupo de las fuerzas de Van der Waals. Aunque sean neutras, de vez en cuando uno de estos puede volverse ligeramente negativo en un lado, por lo que puedes tener una carga parcial negativa temporal. Y eso es solo por el azar del movimiento de los electrones. En este lado de la molécula de repente podrías tener más electrones ahí, por lo que tendrás una carga parcialmente negativa. Y debido a eso, los electrones de aquí puede que no quieran estar ahí, por lo que tendrás una carga parcial positiva. Tendrás una interacción temporal. Eso es una fuerza muy débil, más débil que un enlace de hidrógeno. Pero como estas cadenas se vuelven más y más grandes, y ya que posiblemente interactúen unas con otras y estén más juntas unas de otras, estas fuerzas de dispersión de London o fuerzas de Van der Waals van a seguirse propagando, por lo que de repente estas partes se van a atraer y eso desaparecerá. Entonces, estos otros se van a atraer y eso va a desaparecer, y luego eso se van a atraer y eso va a desaparecer. Puedes imaginar que mientras más grande sea la cadena, tendrás más interacciones de este tipo. Se van a atraer más y va a ser más difícil separarlas, resultando en un mayor punto de ebullición. Bueno, esas son las dos propiedades más importantes de los alcoholes. Ellos son, especialmente los alcoholes de cadenas cortas, son solubles en agua. Los que son muy pequeños son completamente miscibles y mientras más larga sea la cadena, será más difícil que se disuelvan en agua, pero también será más difícil separarlas debido a estas fuerzas de dispersión de London.